Bienvenidos a este video para la presentación del trabajo de grado titulado Diseño de un sistema fotovoltaico como alternativa de energía renovable para viviendas unifamiliares. Mi nombre es Cristian Cote, seré el autor y el que va a desarrollar en el transcurso del video todo el contenido de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica. Este video o este trabajo de grado va a consistir en 4 puntos principales. El primero es el aspecto teórico, en el cual se van a hablar de todos los conceptos, definiciones necesarias para poder entender y que son los que abarcan todo el tema de un sistema fotovoltaico a nivel de dimensionamiento. Y hablando de dimensionamiento, vamos al segundo punto, que son los cálculos y el diseñamiento de cada contenido, de cada componente que es necesario para una instalación de un sistema fotovoltaico. A través de eso va a conllevar y va a converger al tercer punto, que es factibilidad económica. Vamos a hacer un estudio de cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos que encierra o engloba el diseño e instalación de un sistema fotovoltaico aislado, que es el principal. Y por último vamos a tener el mantenimiento necesario, consistido en 3 mantenimientos principales, que es el predictivo, el preventivo y el correctivo. Y de la misma manera vamos a tener unas consideraciones importantes en las conclusiones y recomendaciones. En adelante explicaré el aspecto teórico. Aspectos teóricos. Los aspectos teóricos son todos aquellos conceptos que son importantes para poder comprender este proyecto, que es el diseño de un sistema fotovoltaico, en este caso aislado. Algunos de los conceptos más importantes a manejar en este proyecto son relacionados a los avances de la energía renovable, que es el primer punto con el cual voy a explicar. De allí parte a los sistemas fotovoltaicos y de último lugar la tecnología solar, que en eso va a incluir todo lo que es la transversalidad de la parte nanociencia y la parte nanotecnológica que está involucrada en el desarrollo de esta tecnología. Un concepto clave que embarca los 3 temas es la radiación solar, ya que la radiación solar es un conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. Este concepto clave va a ser el principal motor, promotor, para que un sistema fotovoltaico funcione, se realice, exista la tecnología solar a partir de esta materia prima, si lo podemos ver de esta forma, y que la radiación solar va a consistir como una de las principales fuentes de energía renovable. Aspecto número 1, energía renovable. Comprenden aquellas energías cuya renovación es mayor a la cadencia de uso. No obstante, si el ritmo de uso también puede sobrepasarse, tal como es el caso de la sobreutilización de biomasa sobre su uso de leña para generar calefacción, la regeneración de esta energía puede ser natural o artificial. ¿Qué entendemos con este concepto? Las energías renovables, como bien lo dicen, son todas aquellas energías que se extraen de los recursos naturales, es decir, que no son completamente artificiales, son energías que tanto en su transformación hasta su obtención siempre van a ser ecológicas, siempre van a ser energías que no van a considerarse dañinas para el medio ambiente. Hay algunos conceptos mucho más importantes que hablan de la energía renovable como energías verdes. De aquí podemos pasar al concepto que nos interesa estudiar, que viene siendo sistema fotovoltaico. Un sistema fotovoltaico, o en sus siglas SF, es aquel que permite la generación de energía mediante un medio renovable y usa como elemento principal el sol, y en este caso la irradiación solar, específicamente los rayos solares. Un sistema fotovoltaico tiene varios componentes. Entre ellos tenemos los paneles solares, también llamados módulos solares, tenemos las baterías, inversores, controladores de carga. Es importante mencionar que los controladores de carga, o también llamados reguladores de carga, algunas veces, y más en estos tiempos de avances tecnológicos, ya están incorporados directamente en la función del inversor, que más adelante les explicaré su función. Ahora tenemos que es un sistema fotovoltaico aislado,
que viene de este señor que está aquí, ya que existen diferentes sistemas fotovoltaicos. En este caso, el objeto de estudio será el aislado, y es aquel que alimenta cargas a través de la energía fotovoltaica que se va a instalar, que se va a dimensionar y que no está conectado a la red eléctrica, es decir, es independiente. Aislado significa que es independiente. La implementación de un sistema fotovoltaico, entiéndase bien este punto, hoy en día en la actualidad se necesita de conocer una serie de requisitos técnicos para su instalación y posteriormente su utilización. Ahora veremos un diagrama donde veremos los componentes de un sistema fotovoltaico y yo les daré una explicación breve de cada uno de ellos. Ok, como podemos ver en este esquema, tenemos diferentes componentes y diferentes ramificaciones del proceso, del flujo de cómo está instalado. En primer lugar tenemos son los módulos fotovoltaicos o los paneles, donde podemos ver diferentes celdas. En esta parte que podemos ver acá, simplificado como uno solo, es un conjunto de módulos, ya sea en paralelo, serie o mixto, que van a ir conectados a nuestro primer componente, el regulador. El regulador de carga no es más que ese dispositivo que en redundancia va a regular, va a controlar la carga o la energía que estos módulos van a almacenar durante un tiempo. Ellos van a estar controlando la cantidad de voltaje, corrientes que ellos van almacenando a través de las baterías. Es decir, él va a ser el intermediario entre los módulos y las baterías. Va a estimular, va a estar pendiente de cada momento de esa carga, de esa energía acumulada. De aquí es donde vienen las baterías, que las baterías son todos aquellos acumuladores de tensión, acumuladores de tensión o de voltaje, que es lo que en este caso un módulo fotovoltaico a través de la absorción solar va a través de un proceso fotovoltaico, un proceso químico inclusive, va a transformarla en energía, voltaje DC, que va a ser almacenada en las baterías. De las baterías va conectada a un inversor. Algunas veces, como ya había mencionado anteriormente, el regulador y el inversor cumplen la misma función, ya que va incorporado en el mismo dispositivo de una manera automática. Por eso es cuando digo que es un intermediario. Hoy en día, como los reguladores están incorporados en este señor llamado inversor, que el inversor no es más que un componente, un dispositivo que transforma la corriente directa a corriente alterna. La corriente directa es la que va a producir estos módulos fotovoltaicos y la corriente alterna, que es la que usualmente usamos en las residencias, en las viviendas y hasta en el sentido comercial e industrial. Como se puede visualizar aquí, hay una nevera, hay un computador, un monitor, etcétera. Pero este consumo va a ser la carga destinada, en este caso en nuestra vivienda. El inversor en algunos casos tiene compartimientos para poder aprovechar un consumo en corriente directa. Algunas veces viene ¿cómo que se le llama? Componentes o conexiones USB para los celulares u otros dispositivos. Tecnología solar. La tecnología solar está indicada para un amplio abanico de aplicación donde se necesite generar electricidad, como bien dice, bien sea para satisfacer las necesidades energéticas de aquellos que no disponen de una conexión a la red eléctrica, sistemas fotovoltaicos autónomos, o bien para generar energía de la red solar, red eléctrica, sistemas conectados a la red. O sea, en pocas palabras, la tecnología solar es el conjunto de esas aplicaciones, dispositivos, herramientas que se utilizan o están implícitos en el campo de la energía solar. Es decir, más allá de un sistema fotovoltaico aislado o no aislado, que es lo que establece este concepto, podemos entender inclusive que pueden ser esos instrumentos que son necesarios, que en el transcurso de esta presentación se hablará. Uno de ellos, para no causar tanta intriga, es la llamada cámara térmica. Inclusive, como es una cámara térmica, hay otros instrumentos que no son precisamente para tecnología solar, pero están en su uso, que viene siendo el batímetro. Ok,
Aquí podemos ver unos esquemas o ilustraciones de la tecnología vista desde un punto tanto molecular, estructural, en el campo de la nanotecnología y nanociencia. Vemos cómo está compuesto una celda de un módulo de paneles solares. Se pueden ver que existen dos tipos de módulos, inclusive existen otros más, que es el policristalino y el monocristalino. El policristalino es el uso de diferentes materiales, inclusive de ellos, el principal es el silicio, que es el que se utiliza para la construcción, y el monocristalino. El policristalino radica o se distingue del otro, ya que es uno de los primeros más costosos y que tiene mayor efectividad y durabilidad, a diferencia del monocristalino. Podemos ver un esquema donde se visualiza la radiación solar entrando a la celda, el espacio que los separa, que vienen siendo cintas conductoras, que en realidad vienen siendo cintas que van a estar dividiendo a la celda para que exista como una especie de campo dieléctrico, para que no exista una sobrecarga. Cálculos y dimensionamiento de este sistema. Primer paso para llevar a cabo es la estimación de carga. Segundo paso es el dimensionamiento del inversor. El tercer paso, y el más importante, que es el que consiste en todo este proceso, es la determinación de la irradiación solar. Luego viene el dimensionamiento de los paneles, de las baterías y por último del controlador de carga y sus protecciones o fusibles. El primer paso es la estimación de consumo. Podemos ver un cuadro en el cual se realizó un estudio de cargas aproximado de lo que podría contener una vivienda, en el cual se establece la cantidad en watts, la cantidad de los equipos que pueden estar presentes, los watts totales, el uso en hora y los watts día. Se hace un estudio y se hace una totalización. De allí se sacan dos valores. En este caso, la potencia máxima conectada y el total que viene siendo los watts al día. En este proceso, al ver determinada una cantidad tan grande, se decidió establecerlo en 3 subsistemas para poder hacerlo mucho más práctico a la hora de una instalación y a nivel de precio y economía. Entonces, se hizo una distribución de los 3 sistemas y nos dio que para cada uno la potencia máxima era de 8.180 vatios, a diferencia de la máxima completa que era de 24.538, y que la carga diaria promedio en CA, o sea en corriente alterna, o los llamados también QAC al día, era de 5.305. De allí, de haber hecho una estimación de consumo, viene el dimensionamiento del inversor. Para el dimensionamiento del inversor es importante conocer cuál va a ser el voltaje del sistema, la capacidad del inversor. Del sistema vamos a obtener también el voltaje del mismo equipo, el tipo de onda y la potencia de tensión estimada. Para eso se requiere el uso de estas dos tablas que están colocadas aquí en la parte inferior izquierda, que nos da una relación de voltaje-dependencia, es decir, dependiendo los módulos que vamos a colocar, que se venden en 12 voltios o en 24 DC, que nos coloca una relación de la potencia. Como vemos que nuestra potencia excedió los 2500 vatios, también hay casos de 48 voltios DC, como está en este caso de acá, que vemos que dice 2500 en adelante. Ese va a ser el voltaje que vamos a utilizar en nuestro sistema y se determina primero con el inversor. Por aquí se está colocando en la primera fila. De allí también vienen las capacidades que puede tener un capacitor, un inversor para este tipo de sistema. Van desde los 1000 vatios o 300 vatios hasta los 8000 vatios en adelante. En este caso se consiguió un capacitor según la necesidad que fue allá en la estimación de carga de 10.000 vatios o 10 kilovatios. De allí el tipo de onda. El tipo de onda es la manera como queremos que ese inversor rectifique, corrija la hora de DC a AC. En este caso se utilizó el más caro y el más eficiente, que es de onda pura. Determinación de la radiación solar. Esto se utiliza o se considera el paso más importante, ya que a través de la irradiación solar geográficamente local, donde vamos a establecer nuestro proyecto, nos van a dar los valores adecuados para nosotros poder determinar el ángulo y la
instalación del panel solar hasta en la declinación magnética. Esto se realiza a través de diferentes plataformas online o software de uso público que pueden ofrecer tanto páginas como SolarGIS o páginas de la NASA, a través de la latitud y altitud del sitio geográfico. Dimensionamiento de los paneles. Se hace a través de 4 subprocesos, si lo queremos llamar así. Lo primero es el calcular la carga diaria, que ya la habíamos obtenido, la eficiencia del inversor, que se consigue en las especificaciones del producto a la hora de comprarlo, el voltaje del sistema, que lo obtuvimos con el inversor, y a través de allí obtenemos los amperios hora día promedio. Con los amperios hora del día promedio utilizamos este valor con la eficiencia de la batería, que también la vamos a obtener de las especificaciones, y de allí calculamos la corriente pico de arreglo. Ojo, para haber calculado esto es necesario tener las horas sol pico al día, que bien, hallando la irradiación solar con una simple transformación lo convertimos a horas sol día. También tenemos una tabla de las capacidades que tienen los paneles solares, que simplemente son dos, de 12 y 24 voltios. En este caso tenemos aquí las relaciones en potencia según el voltaje. De allí hallamos los cálculos para los paneles en paralelo. Utilizamos la corriente del pico y la corriente pico del módulo. Eso nos da que van a ser 20 módulos en paralelo por subsistema. De allí, para hallarlo en serie, obtenemos el voltaje del sistema, ya lo tenemos. El voltaje nominal del módulo, en este caso usted está utilizando un módulo de 24 voltios DC. Hallamos que nos dan módulos en serie igual a 2 y el total de módulos de 44. Dimensionamiento de las baterías. Al igual que los módulos, se realiza a través de diferentes conceptos técnicos, el valor hallado, que eran los amperios promedio día, los días de autonomía, que es importante. Normalmente a través del manual utilizado en este proceso, trabajo de grado, se utilizó el manual de Sunmaz, una empresa muy reconocida en instalaciones de sistemas fotovoltaicos, el cual establece que los días de autonomía mínimos, o mejor dicho máximo establecido, no puede superar a 3. En este caso, como vamos a hacer un sobredimensionamiento, ya que no se consiste de una vivienda exacta con los valores precisos, se está colocando que de 4 días de autonomía. El límite de descarga es el límite que la batería puede descargar, es decir, el 100% que tenga. Al momento que llegue al 90%, la batería vuelve a cargarse. La capacidad de la batería, en este caso utilizó una batería de 330 y nos dice que el valor de baterías en paralelo es de 16. Luego, hallando eso, calculamos las baterías en series y el total de baterías, que nos dio 16. Aquí podemos también ver una tabla que nos dice las capacidades de ciclo de descarga según la batería. Dimensionamiento del controlador y protección. Como bien había dicho, muchas veces los controladores vienen implícitos o incorporados en los inversores. Sin embargo, eso no descarta que haya cálculos para su determinación, el cual viene siendo la corriente de cortocircuito que se halla en las especificaciones de los módulos en paralelo que se obtuvo y un valor de 1.25%, que es un margen de seguridad. La corriente de cortocircuito nos dice que es de 234.5, pero la corriente de cortocircuito del arreglo, es decir, la corriente total entre todos los módulos de ese arreglo, que va a ir al controlador y de allí controlar que no haya un corto, como bien lo dice, o una falla que pueda interrumpir el sistema o inclusive dañándolo. Luego, los fusibles, se utilizan los mismos valores conseguidos, el módulo en paralelo, y se utilizan dos factores de protección de 1.25. Y hallamos que el fusible ideal es de 300 amperios. Hay dos diagramas que nos dicen cómo son las conexiones tanto en series como en paralelas. Podemos visualizar cómo se conectan sus terminales en cada uno de ellos para aquí completar 12 más 12 en serie. Se suman los voltajes y nos da 24 voltios, manteniendo siempre la corriente constante, a diferencia e inversamente al paralelo, que se mantiene el voltaje constante pero se suman las corrientes. Factibilidad económica.
Habiendo ya hecho los cálculos y obtenido cuáles van a ser los dispositivos necesarios o los componentes, establecemos por cada subsistema lo que se va a requerir, es decir, la cantidad de módulos. En este caso se utilizó un módulo de 570 vatios monocristalino de voltaje 24, 40 de ellos, un total de 120 para el sistema total, precio unitario y el precio total. Hallando esto, establecemos nuestra primera inversión preliminar, visto desde dos puntos de vista. Por subsistema, $70.410 y por el sistema completo. Esto es ideal cuando se requiere hacer un proceso de un levantamiento eléctrico por fase. Y tenemos ahora una tabla de los pros y los contras, los beneficios tangibles, los que podemos observar, y los desaciertos. Voy a explicar dos que me parecen importantes. El primero es que establece una autonomía implícita del sistema eléctrico, es decir, por lo menos en el caso de Venezuela, que contamos con una situación bastante deficiente, el tener un sistema autónomo recurre a tener una ventaja, una posibilidad, accesibilidad al resto de los demás usuarios que no pueden poseer a una fuente de energía. Y uno de los puntos que yo enmarco como un contra es que estos sistemas son extremadamente costosos, requieren de un mantenimiento periódico que pudiese conllevar a gastos adicionales. Y un beneficio tangible que me parece bastante considerable mencionar es que este sistema se puede adaptar a uno híbrido, es decir, puede adaptarse tanto a la obtención de la energía por los paneles solares y por la red eléctrica que se quisiera adaptar. Tenemos tres mantenimientos: el preventivo, el predictivo y el correctivo. Aquí se señalaron tres procesos, tres herramientas para el preventivo, y en una cuarta que viene siendo cuál es el mantenimiento más importante preventivo, que es la inspección de las baterías, uno de los componentes más caros. En la parte correctiva, que viene siendo las fallas que pudiesen presentarse y cuál va a ser el mantenimiento para, en redundancias, corregir, atacar estas fallas. Y el predictivo, que es uno de los más interesantes, en el cual señalo que lo mejor para un mantenimiento predictivo es la instalación de un sistema de monitoreo. En este caso, tienden a ser de forma a través de un celular inteligente o de una computadora, el cual colecta información de la planta, del sistema fotovoltaico y su entorno, y a través de sensores nos va dando diferentes datos, valores y registros de cómo va funcionando o cómo va presentando alguna falla el sistema. Los equipos de medición requeridos para este proceso, dimensionamiento e instalación, son multímetro, como podemos ver aquí, la pinza amperimétrica, la cámara térmica opcional, que es buenísima para determinar si hay puntos calientes, que son puntos, fisuras muy mínimas que pueden ocasionar que en el transcurso del tiempo el panel se dañe, ya que va a concentrar muchísimo calor a gradas temperaturas que no pueden ser visualizadas a simple vista, y este instrumento nos los permite. El batímetro digital, que es imprescindible para un estudio de carga o una estimación de consumo de forma más exacta, ya que nos va a determinar para los dispositivos que tengan motores o electrodomésticos de mayor importancia, cuál es el consumo en potencia real que utiliza en los días de autonomía que se pretendan implementar. Aquí colocamos una imagen visualizada de una empresa muy reconocida de España que nos dicen cuáles son los equipos de seguridad requeridos. Estos equipos de seguridad requeridos también van a estar contextualizados según en dónde se haga la instalación. Pueden ser en techos planos, techos inclinados, también depende de la superficie y el relieve, pero los más importantes son el casco eléctrico, los guantes, el arnés, los anteojos. En algunos casos tienen que ser anteojos de sol por el tema de que se utiliza el día en horas sol para poder hacer esta instalación de manera eficiente, y las protecciones faciales. Conclusiones y recomendaciones. Habiendo finalizado esta presentación, una de las conclusiones objetivas más importantes es este alcance, esta incorporación para la
día para las industrias, para los comercios, para el usuario común, ya que nos permite tener una nueva frontera fuera de las limitaciones de las demandas eléctricas, de los usos convencionales para obtener electricidad, y que esto es un sistema, aunque puede ser un poco tedioso, algunas veces costoso, es un sistema bastante amplio que es, sabiéndolo utilizar, sabiéndolo dimensionar para los requerimientos necesarios, pueden ser de gran utilidad. Las recomendaciones para este tipo de procesos, para dimensionarlo correctamente, para hacer la instalación y un buen mantenimiento, es poder tener una ubicación geográfica precisa, un plano topográfico, un plano al detalle, y tener una estimación de carga objetiva. Es decir, saber qué queremos cubrir para una demanda, o sea, si queremos buscar cubrir la parte de la iluminación, si queremos cubrir simplemente sistemas de seguridad o algún equipo en específico. Esas son las segundas recomendaciones, son más que todo para cubrir los aspectos de cálculos y técnicos mucho mejor y con más exactitud.